Vamos a empezar en esta noche. Buenas noches, hermanos. Y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día y por este momento, Señor, de la noche en que nos reunimos para escudriñar tu palabra, para, Señor, recibir lo que tú nos hablas. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe y, Señor, quede como vida en nosotros. Que todo lo que recibimos, oh Dios, no caiga en mala tierra, sino en buena tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cada día más y podamos, Señor, de lo que recibimos, seguir meditando durante el día, caminando, como tu palabra dice, oh Dios, mientras que caminamos por el campo, hablemos, Señor, de tu palabra y meditemos en ella. Te damos gracias, oh Dios, por tener tu palabra, por tener ese privilegio, Señor, de aprender. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estaba compartiendo con ustedes sobre las 7 iglesias que está escrito y dicho para santificarnos, ¿verdad? Para obedecer a Dios, para saber las cosas que debemos de corregir y saber las cosas que nos han de pasar y cómo debemos afrontar esos tiempos. Hablamos la semana pasada de el amor que se enfría, o sea, debemos de cuidar que no se enfríe el amor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que saber en estos tiempos, que son tiempos que el amor, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué cosa debemos hacer nosotros? De mantenernos en ese amor y darnos cuenta que algunas reacciones o algunos sentimientos que vienen raros, tenemos que saber que no entre en nosotros ese enfriamiento del amor. Y nosotros no estamos hablando solamente que el amar a Dios se va a enfriar, porque de eso es fácil decir yo amo a Dios, eso es fácil. Es fácil decirlo. Y mayormente uno está acostumbrado y todo el mundo va a decir, sí, yo amo a Dios. Pero cuando habla del amor se enfriará, está hablando de en realidad que el que conoce a Dios y el que ha recibido a Cristo, ya tenemos que amar con el amor de Dios y tenemos que perfeccionar en nosotros. Entonces, ¿dónde lo vamos a practicar? En el trabajo, en la familia, con las personas, con los padres, con los hijos y en todo, ¿no? Mantener ese amor y darnos cuenta que cuando se va enfriando es que va entrando ese espíritu de enfriamiento que está rodeando en estos tiempos, que dice la palabra de Dios en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Eso hablamos la semana pasada. Y hoy toca la segunda iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia, perdón, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, será salvo. Este pasaje que estamos viendo acá, hay algo que quiero compartir que dice acá, cuando está hablando el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Nuestro Señor Jesucristo. Y acá dice, el que estuvo muerto y vivió.
¿no? O sea, el que estuvo muerto y vivió es un triunfo, dice esto. Pero quiero parar ahí un momento porque el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y viendo esto acá, ¿por qué? Porque es un triunfo el morir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es un triunfo. Entonces yo estaba pensando en lo que es la muerte, ¿no? Nadie quiere morir, nadie quiere pensar, nadie quiere que nadie se muera, uno sufre mucho cuando alguien muera, pero nosotros tenemos que saber que más bien, eh, cómo yo lo recibí esto, les voy a decir ahorita, pero quiero decir que en este viaje que estábamos de retorno, por lo menos yo, porque muchos dormían, pero por lo menos yo que estaba bien despierta y muchos también despiertos han pensado en que cómo se ha podido uno morir, ¿no? Estar en un avión, estar en un momento difícil en que ya iba a aterrizar y de casi la pista, no casi la pista, pero muy bajo, se tuvo que levantar porque no estaba bien por las nubes, no se veía la pista, más bien parecía que iba a aterrizar sobre algunas casas, algo así fue, ¿no? Entonces fue muy feo, muy terrible. ¿Qué uno piensa en esos momentos? Yo he preguntado y he hablado con algunas personas y unas personas, por eso yo me duermo, decía, porque prefiero dormir y no pasar ese momento. Y muchas personas decían eso, ¿no? O sea, como que dormidos, mejor sería morir dormidos. Yo pienso que mejor es estar despiertos porque así un poco uno se pone a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces estuve pensando en lo que es la muerte y lo que uno tiene miedo a la muerte. Y las cosas que uno no ha hecho o las cosas que uno ha hecho mal, ¿qué podemos hacer el día de la muerte? Quisiéramos cambiar la situación, quisiéramos por qué no hice, por qué no viví, qué hago, cómo pido perdón a quien tengo que pedir perdón, qué puedo hacer si estoy frente a la muerte. Y uno puede estar frente a la muerte en cualquier momento, ¿no? Entonces yo estaba pensando y decía la pasión que yo tengo. Comencé a decir, Señor, perdóname porque de repente no hice bien las cosas. Señor, perdóname porque todavía no es lo que tú me mandaste a hacer, no está funcionando como debería estar funcionando. Quisiera acelerar el tiempo y hacer todo lo que Dios me mandó a hacer. Ese rato comienzas a pensar y a decir, ¿por qué hice? ¿Por qué no hice? Y comienza uno como que a ponerse en cuentas. Eso es cuando hay tiempo y cuando no hay. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de vivir si es que sabemos que la muerte nos puede venir en cualquier momento? Ha sido un tiempo muy difícil, muy, muy difícil. Es, Era pensar si se puede acabar la gasolina del avión, no sé para cuántas horas durará. No sabemos si le echaron o no, o es porque echan para varios vuelos. No está previsto que vuele 3 horas, no está previsto que se regrese a otro lugar. De repente, al haber dado tantas vueltas, es una experiencia bien difícil y de ver que cómo va a ser, ¿no? Y decirle, Señor, me salvarás de esto, que se haga tu voluntad. Termine diciendo, Señor, toma control. Tu palabra dice que enviarás tus ángeles. Envíalos, Señor, pero que sea tu voluntad. Si nosotros tenemos que partir, partimos. O de repente tú nos salvas de alguna manera, no sabemos. Por fin, Señor, haz tu voluntad. Y terminaba diciéndole, Señor, aquí estoy, que sea tu voluntad.
y sea como tú quieras. Pero, ¿qué hay de las personas que no se ha caminado bien? Ya no hay oportunidad a retroceder, ya no hay oportunidad a decir, perdóname. ¿Qué hay? Por eso es que cuando yo hablo bastante de la palabra de Dios, digo, vivamos como que el Señor viene hoy o nos lleva hoy. Que cada día nuestra vida sea como que el Señor viene hoy o me lleva hoy. Que sea cada día, ¿no? Que no pensemos en qué puede pasar, que cuándo será, o todavía soy joven, tengo años de vida, lo puedo hacer, o de repente no me importa, no sé. Tenemos que saber que después de esta vida, no es que termina nuestra vida, y esa es la reflexión que recibo. Morir no es que terminamos nuestra vida, empezamos nuestra vida. Es al revés. No terminamos nuestra vida, sino que empezamos nuestra vida. Y yo reflexioné mucho porque realmente, aunque parezca raro, extraño, no pensé ni un minuto lo que yo iba a dejar personas, sino pensé en lo que no había hecho y debía haber hecho o avanzado o ya terminado para Dios. Entonces, ¿qué sería si uno estaría con enojos, con resentimientos, con falta de perdón? ¿Qué será de las personas que todavía tienen que tener más cambios y que todavía hay rebeldía, todavía hay un no querer obedecer o no querer entender? Y yo pensaba en todo eso. ¿Qué puede ser? Cuando íbamos en el avión de ida, tuve la oportunidad de en los dos vuelos hablar con las personas que se sentaron a mi lado. Y a las dos personas les hablaba yo de Dios y cómo es cuando uno no confía en Dios. Uno confía en sus fuerzas y uno quiere hacer las cosas que parecen que están bien, pero no están bien. Y tuve la oportunidad de conocer a una persona que me decía, viví muchos años en Italia y cuando regreso al Perú para vivir de lo que han trabajado, le da COVID a mi esposo y muere. Y la señora me contaba llorando su historia. Uno puede hacer muchos tesoros en la tierra, pero la vida se va en un minuto. Así es. Y uno a veces piensa en las cosas terrenales y no en las espirituales. Algo de eso habla aquí. Luego conversaba con otra señora que me daba tanta tristeza que se estaba yendo a trabajar a España, dejando sus niños, 9 años, 13 años, pensando en que necesito dinero para que ellos estudien. Pero nunca se puede suplir a una mamá. Nunca. El hijo nunca va a decir gracias mamá porque tú trabajaste y yo estudié. Nunca le dice eso el hijo a la mamá. A la mamá le dice por qué no estuviste en los momentos que yo necesité. Son cosas a veces que uno no las entiende. Oré por cada una, les hablé de Dios y que el único sería el Señor, ¿no? El único que nos ayuda, nos da. Y decía yo que qué privilegio es conocer la palabra de Dios, qué privilegio es conocer a Dios, qué privilegio es tener el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo.
Hay cosas que no se puede entender, hay cosas que no se pueden explicar. Pero los que conocemos a Dios por su gracia, sabemos que en Dios todo lo podemos. Amén. No hay nada que no podamos, no hay nada. Las cosas a veces se abocan a las cosas materiales, aun cuando uno se acerca a Dios pensando a veces que nos va a dar lo que necesitamos. Nunca nos va a hacer faltar, dice la palabra de Dios, pero no en la forma como a veces nosotros estamos queriendo, ¿no? En una abundancia que a veces nos va a hacer daño. Dios sabe cuándo nos da y Dios sabe cuándo quita. Pero hablando de la vida, es tiempo de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y sobre todo en estos mensajes a las iglesias, nos habla para ayudarnos a vivir una vida santa. Y acá cuando habla, y hablo todo esto cuando acá lo dice, ¿no? El que estuvo muerto y vivió. Y lo vuelvo a repetir, cuando nosotros morimos empieza recién nuestra vida, la que Dios nos quiere dar, ¿no? Por eso es que nosotros no debemos de tener miedo a la muerte, pero siempre viene, ¿verdad? Porque somos humanos, pero mejor vayamos pensando hacer todo lo que tenemos que hacer y no hacer lo que no debemos, y no hacer lo que no debemos hacer, y hacer lo que debemos hacer. Tenemos que en eso reflexionar bastante porque en el momento menos esperado nos encontramos entre la vida y la muerte. Y para añadidura, hoy día pasa lo mismo, parecido, no tan lo mismo, pero no tan igual, pero 3 horas esperando el aterrizaje y dando vueltas sobre Arequipa, como 1 hora y media, 1 hora y casi 2 horas, buscando el momento que se abra un poquito y el aviador pueda aterrizar. Y fue también difícil, fue también para estar pienso, o sea, 2 días para estar pensando en la muerte y pensando en que hay que estar a cuentas con Dios siempre, ¿no? Ha sido 2 experiencias, 2 días de una experiencia y de una oración constante durante varias horas, que hace reflexionar bastante y que haga reflexionar a todos también, aunque no lo hayan pasado conmigo, pero es un momento bien, bien difícil que hace pensar y hace reflexionar qué hiciste y qué no hiciste. Tremendo, ¿no? Tremendo de saber, ¿no? Con una incertidumbre, un momento difícil, ¿verdad, no? Ahí está el pastor Luchito diciendo, da miedo, es feo, dice. También creo que quería dormir. No, yo sé que estaba nosotros orando, estábamos en diferente asiento hoy, pero estaba muy difícil la situación. Sigamos con esto, dice, yo conozco tus obras, y acá viene por eso esta reflexión que estoy diciendo, y acá lo vamos a ver. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Todo eso hay dentro, está hablando dentro de la iglesia. Entonces acá cuando dice yo conozco tus obras, exactamente es lo que estoy reflexionando, diciendo qué hice y qué no hice. ¿Qué me faltó hacer? ¿Por qué no hice o por qué no avancé? Y hablaba con Dios y le decía, tú sabes, Señor, y justamente acá dice, yo conozco tus obras. O sea que nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Él lo sabe.
todo lo que pasamos, Él lo sabe, Él está viendo. No podemos pasar por alto nada en Dios, nada, Él lo sabe todo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y estamos al cuidado de nuestros hijos, qué hacen, qué no hacen, dónde están y las preocupaciones, ¿verdad? ¿Y cómo será Dios, que todo lo sabe? Si es nuestro Padre. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esto es para pensar. Él conoce todo, Él sabe las pruebas, las tribulaciones, por eso Él dice, ¿no? Que Él está en nuestras tribulación, en la tribulación, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él conoce todo, Él está, y dice, y tu pobreza, acá está hablando de qué pobreza, está hablando de la pobreza material. Entonces, sí hay pobreza. Y a veces se está cambiando mucho a que, porque tenemos una vida de reino, sí, no va a faltar nada. O sea, no va a faltar nada, pero no es que una riqueza en abundancia como uno está queriendo y pidiendo a Dios hasta con marcas y todo. No es así, según la palabra. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Pero tú eres rico. ¿En qué sentido es rico? Acá está hablando de una pobreza material y está hablando de una riqueza espiritual, porque ¿cuál es lo que más importa en nuestra vida? Es la riqueza espiritual, porque ¿qué nos va a llevar a la vida eterna? La riqueza material no, nos va a llevar la riqueza espiritual. Y habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De los que creen ser. Cuando está hablando acá, es para nosotros, es los que creemos que ya somos y no somos. Es como cuando el Señor dice, ¿no? Las de vestiduras por fuera blanqueados y por dentro llenos de maldad, a eso se está refiriendo. Entonces nosotros tenemos que examinar en todo aspecto de nuestra vida y estar a cuentas con Dios. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Cuando dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, a veces uno cree que nada va a padecer o piensa que porque padece mejor estaba antes, dice uno, que ahora. Pero ponía yo un ejemplo hace tiempo atrás, porque acá sigue diciendo, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esto lo tenemos que entender, que el Espíritu Santo me ayude en esta parte, de no se me vaya nada. No temas en nada de lo que vas a padecer. Decía yo un tiempo atrás, y lo vuelvo a poner de ejemplo, cuando uno tiene una pasión, no importa lo que le pase. Cuando uno tiene una pasión política, no importa lo que pase, ahí sí dan la vida. Pero cuando uno está uno es siguiendo a Dios, a veces uno piensa que nada va a pasar y no quiere que le pase, porque si no, mejor no lo hubiese hecho o no hubiese conocido. Pero nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de eso, ¿no? Hay pasiones que no son buenas y uno da la vida por esa pasión, pero por Dios a veces uno no da. Y acá lo dice, no temas. ¿Y por qué dice no temas?
porque Dios nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Puede ser que suceda algo, pero ese algo va a ser para nuestro bien. ¿Por qué? Porque algo que nosotros vamos a padecer va a servir para formarnos, porque nosotros como humanos no somos fáciles de formar, porque hay una rebeldía y de los que estamos en este estudio, ahí por la conexión o acá presentes, ahí nosotros podemos darnos cuenta y examinarnos. Qué difícil es cambiar ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? El carácter al menos es difícil, pero no es imposible cuando nosotros nos abandonamos en Dios y le pedimos a su Espíritu que nos forme y pasamos esas pruebas sabiendo que es para rendir mi carácter, para hacerme manso y humilde como es nuestro Señor Jesucristo. Y acá dice, en la parte que no me quiero pasar, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero hay una doctrina o una interpretación que cuando uno es creyente el diablo no va a tocar. Pero acá lo está diciendo él mismo, que murió y vivió. Y lo está diciendo, ¿no? O sea, va a haber un momento de padecimiento por alguna razón. ¿Para qué razón es? Para ser probados. Ahora, cuando está diciendo echados algunos de vosotros en la cárcel, no está hablando pues en la cárcel de Socabaya, por ejemplo, ¿no? Sino en alguna aflicción, en alguna enfermedad, en algo para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Cuando habla de 10 días no es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino es un números perfectos que habla la palabra de Dios. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces el Señor está hablando de una fidelidad porque nuestra vida va justamente a la vida eterna. Nuestro pasar por esta tierra va para llegar a la vida eterna, ¿no? Por eso yo decía al inicio que nuestra muerte es lo que recién para nosotros empieza nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso, que va ahí, ¿no? Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, uno va a tener vida eterna. El que venciere. El que venciere. Dice, yo te daré, dice, el que sea fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna, ¿no? Yo conozco tus obras. Tenemos que saber cómo Dios recuerda y tomará en cuenta todo lo que hagamos. Eso es lo tremendo, ¿no? Lo que tenemos que recordar de todo esto es cómo está diciéndonos tan claro que yo conozco tus obras, saber que Él va a recordar todo, tomará en cuenta todo lo que hagamos. Y este pasaje que dice acá, que tenemos que recordarlo, es
Él conoce todo, la pobreza, pero tú eres rico. O sea, sí, eso está dando tanto ánimo a quien cree que no tiene, pero lo que mejor tiene es el nivel que esté en Dios. O sea, acá está hablando que a Dios no importa a Dios tu nivel económico, sino le importa el nivel espiritual en Dios. ¿En qué nivel estás espiritual en Dios? Eso es lo que le importa a Dios, que seamos ricos en Dios, ricos en lo espiritual. ¿Cuánto de ricos estamos en Dios? Que es lo más importante, ¿no? Y luego saber lo que dice acá, de saber que los que vamos andando en ese entendimiento y en ese querer, esos son los que verdaderamente estamos caminando en el Señor, no los que se dicen, o sea, el que cree que es y no lo hace, el que tiene como doble actitud, doble vida. Una cosa es en la casa, otra cosa es en la iglesia, una cosa lo dice fuera, otra cosa lo dice dentro. De una forma vive a quienes lo ven y de otra forma vive a, a los que no, quien no los conoce. Entonces nosotros tenemos que ser esos auténticos, sabiendo que Dios está diciendo, yo conozco todo lo que haces, no te puedes esconder. Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos formados como Él. La palabra de Dios nos dice que seamos formados como Él, formados por Él. Y formados por Él somos pues en las tribulaciones, somos formados en las pruebas, no hay otra forma. Porque a veces pasamos una prueba y cuando ya estamos bien, somos pues bien humanos. Que cuando ya estamos bien, otra vez vuelve el viejo hombre, ¿no? Otra vez. Entonces Dios nos permite una prueba, otra más, hasta que estemos bien formados. Yo eso lo entendí tanto al inicio y me di cuenta que era porque Dios nos amaba, nos ama, ¿no? Que permite eso, porque nos ama. Él nos ama tanto que si no pasamos la prueba, nosotros no nos prendemos de Dios. Y esa es la clave de que cuando uno pasa pruebas, entenderlas, verlas y agarrarnos de Dios. Y no es que Dios nos va a responder ahora mismo, me agarré ahora en la noche y mañana y es una cosa diferente. No, porque nosotros como seres humanos no cambiamos en ese momento. Y nosotros tenemos que entenderlo acá. Por eso es que en estos mensajes nos está hablando para que nosotros tengamos ese cambio que Dios quiere que tengamos. Y termina diciendo, el que tiene oído para oír, perdón, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La palabra de Dios toda nos habla de ese cambio y ese cambio. Y porque tenemos que cambiar. Tenemos que, y vamos a llegar a cambiar. Y mantenernos. Y realmente cuando uno llega a esa pasión por Dios, ya llegaste, ya estás, ya uno puede decir, ¿no? Cambié, yo era así, ahora ya no tengo, ya no siento, ya vencí. Por eso acá habla de vencer, ¿verdad? El que venciere, ¿no? El Señor habla diciendo, el que venciere, el que venciere. Entonces, sé fiel, habla
Y dice, el que venciere también. O sea, fidelidad y ser vencedor. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque nos ama. Amén. Amén. Yo conozco tus obras. ¿Qué pasó Jesús cuando estuvo? Recibió de todo, y pasó la prueba y tuvo la victoria, ¿no? Por eso dice el que estuvo muerto y vivió. Él pasó la prueba para que nosotros en Él podamos hacerlo, porque de nosotros mismos no podríamos. Y eso es lo lindo, lo grande, lo bueno y lo que tenemos que recibir, ¿verdad? Oraremos. Así que la muerte, tenemos que saber y pensar que la muerte es el inicio de la vida eterna, el inicio. Cuando podremos soportarla, ¿no? Es difícil, pero vamos caminando en eso. Vamos a orar. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es, Señor, fiel, porque tú eres fiel. Y la palabra, Señor, para obedecerla, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, porque solos ni con nuestra fuerza no podemos. Pero sabemos, Señor, que tú nos has dado a tu Espíritu Santo, a quien podemos clamar, a quien podemos pedirle, Señor, que nos ayude a pasar, Señor, tiempos, a tener cambios, a ser diferentes, Señor, a ser como tú eres, mansos y humildes. Ayúdanos, oh Dios, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. A poder entender, Señor, los tiempos, lo que vamos pasando, las pruebas que vienen, y poder saber, Señor, que es porque todavía nos falta ser formados en carácter, en paciencia, y tener esa victoria y estar listos para pasar a la vida eterna, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te pido por cada uno de mis hermanos que van pasando, Señor, esos tiempos de ese cambio. Señor, haya esa humildad, ese querer, que tu Espíritu sea, Señor, el que nos enseñe y nos dirija. Gracias te damos, Padre, dándote la gloria a ti, Señor, por siempre, y agradeciéndote, Señor, por la vida. Agradeciéndote, Señor, que nos hiciste pasar por todo este tiempo de pandemia y estamos vivos. Agradeciéndote, oh Dios, porque estamos sanos, porque tenemos, Señor, salud. Señor, te damos gracias porque tú nos has librado de cosas que podrían haber pasado, Señor, y estar en esos momentos difíciles, momentos de reflexión, Señor, y de leer tu palabra, Señor, que es exactamente lo que tenemos que hacer. Gracias te doy, Padre, la gloria sea para ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.